Hola, hola, esto es 50 días con el Espíritu Santo, día número 24. Día número 24. Es preocupante notar que en las redes sociales, cuando alguien de una línea de fe, de alguna iglesia, publica una frase, publica una enseñanza, publica de pronto un artículo en Facebook, alguna imagen en Instagram o hace un video corto en TikTok. Es preocupante que alguien de esas iglesias publique algo, y lo preocupante no es que publique o que diga algo o que sea algo. Lo preocupante es que se ha generado rencillas, comentarios no tan amables, no tan agradables, eh, inclusive desde la misma iglesia, de, de aquellos que decimos amar a Dios y de aquellos que Jesús dijo que nos iban a conocer porque nos amamos unos a los otros. Es triste notar que se genera polémica, pelea, inclusive con términos muy fuertes. Y una persona que no conoce a Jesús, una persona que no hace parte de una comunidad de fe, pues ve esto y creo que no va a haber reflejado un amor, no va a haber reflejado una unidad de ninguna manera. Con esto no estoy diciendo que no podemos estar en desacuerdo, con esto no estoy diciendo que hay que aprobar absolutamente todo, pero sí Jesús nos mandó a generar un vínculo de unidad. Y esa unidad se genera con amor, con respeto, con la tolerancia de poder estar a la altura en el momento de que no esté de acuerdo, poder acercarme a la persona y tratarla con respeto y hacerles saber por qué no estoy de acuerdo. Pero muchos generan contiendas dentro del Facebook. Y estas contiendas no son la excepción dentro de las iglesias, no son la excepción dentro de muchas comunidades de fe. Y pensando en esto, Jesús, antes de morir, ora por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, más precisamente el versículo 20-21, y mire lo que Jesús ora. Dice, pero no ruego por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de quienes, de que comparten los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hay tres cosas importantes. Primero, que ora Jesús para los que han de creer la palabra por medio de los discípulos o los que ya somos discípulos. Jesús ora para que todos seamos uno, y el resultado de que haya una unidad, de que haya un amor profundo entre hermanos en Cristo, entre aquellos que nos llamamos o nos hacemos llamar hijos de Dios, en aquellos que hemos caminado y decimos caminar con Jesús. Entonces el clamor de Jesús es que para que todos sean uno, tanto los que ya creen como los que van a creer. Y esta unidad y el hecho de que sean uno como Jesús y el Padre son uno, va a hacer que el mundo crea que Jesús fue enviado por Dios. Entonces, si podemos ver, necesitamos generar unidad, necesitamos generar amor, necesitamos que nuestros discursos coincidan en amor y en actuación de amor, para que las demás personas puedan creer, para que cuando aquel que no cree en Jesús y no cree que Jesús fue enviado por el Padre, diga, oh, mira cuánto se aman, no cuánto se odian.
Mira que unidos, mire cómo salen adelante. Entonces la desunión, el desamor, el odio, la ira, el rencor, no pueden afectar a la iglesia y al pueblo de Dios, a los que decimos tener y ser llenos del amor de Dios. Entonces también Pablo atacó la división. Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra cosa que va a impregnar la unidad es la paz. Y vamos a transferir y vamos a mostrar la paz que viene de Dios. Pero si estamos agarrados en redes sociales, porque yo no estoy de acuerdo con esto, si nos irrespetamos, si estamos jalados de las mechas, en pocas palabras, y se genera chisme, murmuración dentro de las congregaciones, de esos lugares, pues no vamos a hacer esa luz, no vamos a guardar el vínculo de la paz. Entonces Pablo dice: guarden el vínculo de la paz. Y en 1 Corintios 1:13, pues Pablo también dice: ¿acaso está dividido Cristo? Y otro tema que trae división es el culto a la personalidad. Y aquí en Corintios muestra el culto a la personalidad. Entonces dice: ¿acaso unos son de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos? Entonces cada uno tiene a su propio líder. Y la conclusión de Pablo es que todos somos de Cristo. Y lo que nos caracteriza, como discípulos de Cristo es el amor uno de unos para con los otros. Lo que nos caracteriza es que debemos amarnos unos a los otros, estar en unidad, pasar por encima las ofensas. Inclusive es difícil que vamos a estar de acuerdo en todo, pero en medio de eso, en medio de la diferencia, Dios nos llama a tener unidad. Y la iglesia debe tener unidad. Y en los tiempos de la iglesia naciente, el Imperio Romano no pudo con la iglesia porque tenía dos cosas importantes. Primero, tenía el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y esto hizo que el Espíritu influyera en el cambio y en la transformación de las comunidades a las que se les predicaba el Evangelio, pero también eran unidos, y eso les daba fortaleza en medio de los ataques. Debemos unirnos, unámonos en el Señor, unámonos en el amor del Señor. Y esto aplica también en su casa. Trabaje en unidad en su casa, con su familia, con su esposo, con su esposa. Trabaje en unidad en su trabajo. Promueva la paz, la unidad, el amor, como usted, como hijo de Dios, como usted y yo, que caminamos con Jesús y decimos ser discípulos de Jesús. Y que esta oración que Jesús hizo antes de partir de este mundo a la presencia de Dios y de completar su misión: Señor, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, no permitamos que la rencilla, los celos, la insensibilidad y todas aquellas cosas que quieren generar discordia dañen la unidad de la iglesia. Necesitamos ser unidos, unidos en lo esencial, y en medio de las diferencias amarnos, aceptarnos. Entonces, que el amor de Dios se derrame sobre nosotros, que la unidad de Dios se derrame sobre nosotros, y así vamos a traer sanidad a las naciones, sanidad a las familias y sanidad a las personas que nos rodean. Oremos por esto, que el amor de Dios nos inunde. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, que el vínculo de la paz, de la unidad no se dañe, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, trayendo paz, trayendo unidad a la iglesia. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido ejemplo de unidad, de amor. Y precisamente tú dijiste que nos iban a conocer por la manera en que nos amamos. Derrama amor, Señor, derrama unidad sobre la iglesia. Señor, yo sé que todos somos diferentes y en algunas cosas no vamos a concordar. Pero si no concordamos, podamos que el amor, Señor, sea superior, la unidad sea mucho más allá, y podamos salir adelante, Señor. Que no nos ataquemos unos a los otros, sino que haya paz, fortaleza y bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, chao.